Y hoy es jueves, eso significa que nos toca viajar a Berlín, al encuentro de Juliana González, nuestra colega de la DW. Juliana, ¿cómo andás? Hola Darío, un gusto saludarte y recibirlos aquí en Berlín. Muchas gracias, Juliana. Bueno, contanos qué está pasando, porque nosotros hablamos, es el tema del día acá en América Latina, la crisis migratoria, lo que está pasando en la frontera Estados Unidos-México. Parecía que ya estaba era un tema que había quedado medio en el pasado, en Europa. ¿Vuelve otra vez la conflictividad migratoria allí? Digamos que sí y no. ¿Por qué? Porque obviamente hemos visto un aumento del número de personas que piden asilo, de refugiados, de migrantes que tratan de cruzar el Mediterráneo, pero también este incremento se explica parcialmente, Darío, porque hemos ya superado, digamos, esas restricciones, esos confinamientos de la pandemia, y por eso respecto, digamos, las cifras de este año respecto al anterior, pues se nota un incremento, pero no estamos en ese punto tan delicado. Lo que pasa es que sí estamos viendo que la guerra de Ucrania, por ejemplo, ha afectado profundamente a Europa, también en el tema de los refugiados, y solamente un país como Alemania ha recibido por lo menos 1 millón de refugiados ucranianos. Eso sí, hay que marcar aquí una gran diferencia en el trato. Mientras los refugiados ucranianos tienen un estatus especial que les permite conseguir empleo, entrar a los programas de integración, que los niños entren a las escuelas, aquellas personas, esos inmigrantes de otros países como Siria, como Afganistán, que están en conflicto, que están en guerra, también tienen otro trato que no es especial y sus caminos son mucho más complicados. El temor ahora es que con toda esta situación que está ocurriendo en Sudán, pues esto lleve a una desestabilización mayor en esa zona, por ejemplo, y se aumente la presión migratoria, Darío. Y en este contexto, el gobierno ha tomado medidas o ha anunciado medidas ¿qué es lo que buscan, Juliana? Bueno, en realidad viene en un pulso muy pesado entre los gobiernos locales, las comunidades y el gobierno nacional, donde estas comunidades le piden al gobierno nacional una mayor participación, y lo que pedían básicamente era que casi que precio por cabeza, es decir, si una localidad tenía 1.000 inmigrantes nuevos, pues estos 1.000 inmigrantes tendrían que tenerse un precio de más o menos unos 1.000 euros por persona, a lo que el gobierno central ha respondido que no va a pagar casi que por cabeza, pero va a dar, digamos, es una ayuda adicional. No es una ayuda menor, Darío, se trata de 1.000 millones de euros, pero el resultado de esa cumbre, donde se anunciaron esos 1.000 millones de euros adicionales a los 15.000 millones que ya pone el gobierno central alemán, dejó muy insatisfechos tanto aquellos que están a favor, digamos, del asilo, todas estas organizaciones que están en favor de que se regule la migración, de que no se persiga a los migrantes, como aquellas comunidades que dicen que esto no es suficiente y que no puede ser que simplemente una decisión fundamental pues se vaya aplazando de cumbre en cumbre, ya que el gobierno central ha anunciado que la próxima reunión será en el mes de noviembre, con la esperanza de tener un plan migratorio más o menos claro, pero por supuesto esto no es una decisión que dependa exclusivamente de Alemania, porque lo que recibimos aquí, por ejemplo, es lo que se denomina una migración como de segunda categoría, porque Alemania está demasiado central, es decir, está rodeado de otros países europeos que sí vienen siendo la puerta directa en las fronteras de esas migraciones, Darío. Juliana, yo recuerdo, creo que lo hablamos en una de tus columnas el año pasado, el tema de que al mismo tiempo que se da esta situación, Alemania también tiene cierto déficit de mano de obra, por lo cual también está en la búsqueda de ciertos inmigrantes. Ahora, ¿los migrantes que están llegando son los que necesita Alemania, los que busca Alemania, o no se estaría dando eso? Es que el problema es precisamente que esa masa es indiscriminada en este momento, y como no hay unas políticas claras a nivel interno, no se sabe realmente del grupo de personas que están llegando cuántos podrían actuar como maestros, como ingenieros, como médicos, y este es uno de los puntos donde también se habla de la necesidad de tener una estrategia mucho más clara, porque estamos hablando, y bien lo decías, de esa falta de personal calificado, y no es cualquier cosa, Darío, se trata de 1.980.000 vacantes
en Alemania, de esas más o menos son 100.000 de ingenieros, pero así como eso tienes a los maestros, tienes al personal médico, a los que trabajan con los ancianos, por ejemplo, toda esta economía del cuidado, y ahí falta. Y lo que pasa es que estas personas que llegan buscando el asilo entran como en una especie de limbo, y en ese limbo no se miran sus calificaciones, sus potencialidades, y esto podría ser sin duda por lo menos un pañito tibio, una manera de contribuir a solucionar ese problema de los puestos vacantes en una sociedad que cada vez envejece más de lo que entra, digamos, al sector productivo, Darío. Claro. Ahora, te hago una última pregunta, Juliana. Obviamente, Alemania tiene una historia reciente muy marcada por haber tenido una política muy generosa, sobre todo con aquellos inmigrantes más vulnerables, aquellos que ameritan recibir un asilo porque huyen de guerras. Y eso en su momento tuvo un costo para el gobierno de Angela Merkel, que fue quien impulsó todo esto. Ahora, ¿cómo está hoy la opinión pública alemana frente a este tema? ¿Está igual de receptiva que como estaba por ahí allí por 2013, 2014? ¿O hoy está más cerrada? Bueno, aquí vemos una sociedad, digamos, en la que ha crecido muchísimo el movimiento o el partido de más a la derecha de todo ese espectro político que se trata de Alternativa para Alemania, que tienen un discurso abiertamente xenófobo contra la migración, contra la integración, y eso digamos que es un porcentaje importante de la sociedad, porque en todos los parlamentos regionales prácticamente sin excepción ya están presentes, son una fuerza también importante en el Parlamento. Así que estamos escuchando, digamos, esas voces que se quejan, pero al mismo tiempo, Darío, también vemos, digamos, esas actividades de la sociedad civil que pasan muchas veces desapercibidas, y en muchos de los estados donde han llegado refugiados, incluso en aquellas pequeñas localidades donde los refugiados terminan siendo más que el número de los habitantes que están allí, se han visto procesos de integración exitosos, y esto ha tenido que ver básicamente con el trabajo, digamos, de los voluntarios, de la gente común y corriente que ha buscado integrarlos en las escuelas, en las actividades deportivas o comunitarias. Así que aquí tenemos, digamos, una mezcla bastante variopinta, un reflejo de la sociedad donde siempre hay una parte que no está de acuerdo con los temas migratorios y otra que está intentando encontrarles como una salida digna a estas personas que, como bien lo mencionas, huyen de la guerra, huyen de la pobreza o huyen también, como ha pasado, como viene pasando cada vez con más frecuencia, de todo el movimiento que ha generado el cambio climático por las sequías extremas o las inundaciones extremas que estamos experimentando en diferentes lugares del mundo. Juliana, siempre un gusto, ¿eh? Hasta la próxima. El placer es mío, hasta la próxima.